Por supuesto, mira, ya entrando básicamente en materia para ir básicamente al grano y obviar los formalismos. Mira, el tema es ideología de género, el tema es el impacto que está teniendo en las universidades públicas, en la educación pública en general, cómo esta ideología va penetrando en el discurso público, académico, en los ambientes mediáticos y que de alguna manera va condicionando el pensamiento de muchas personas que tristemente sin tener un pensamiento crítico tienden a cerrarse en su visión del mundo y tienden de alguna forma a construir verdaderas inquisiciones públicas y a cancelar la libertad de pensamiento, la diversidad de ideas, el espíritu crítico, que tradicionalmente deberían de ser la definición de una universidad. Esto, digo, para abordar puntualmente en tema, esto empieza con la palabra género. Empieza con la palabra género, me voy a adelantar un poco en la diapositiva. Esos son ejemplos de por qué tienen impacto en las universidades, ¿no? Bueno, esto es un caso que es el caso que yo viví, del que me pedías que les platicara muy sucintamente. Esto fue hace básicamente 2 años y medio. Yo daba clases en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Un día hice esta publicación. Realmente no pasó nada ese día. Pasó 3 días después. Porque 3 días después yo fui a la radio, yo doy editoriales en la radio de Aguascalientes, hago análisis político, de figura del feminicidio. A un grupo de activistas no les gustó mi análisis de la figura del feminicidio, fueron a mis redes sociales, encontraron esta publicación y a partir de esta publicación hicieron básicamente lo que hicieron hoy nuestros amigos de este grupo, ¿no? Hicieron una publicación en redes sociales, como enjambre empezaron a etiquetar a la universidad y pues la universidad recibió una presión política importante para suspenderme y eventualmente dejar de darme clases, ¿no? A partir de el uso de la palabra feminazis en esta publicación, que además es gracioso, porque si te fijas, esta es la puerta de Palacio Nacional. Hace 2 años y medio estos grupos estaban intentando incendiar la puerta de Palacio Nacional, y si tú lees lo que digo en esta expresión, dice, y luego se indignan de que les digan feminazis. De hecho, si te fijas en sentido estricto, ni siquiera yo les estoy diciendo feminazis, así estoy diciendo que les dicen, ¿sí? Pero bueno, esta publicación fue la que generó toda esta efervescencia, toda esta histeria colectiva hace ya 2 años y medio y generó un problema con la universidad que básicamente me suspendió y resultó que a los 10 días ya también tenía mágicamente una supuesta denuncia de acoso, de la cual no me iban a decir ni quién, ni cómo, ni cuándo, ni dónde me estaban acusando, no me iban a dar pruebas de nada, no me iban a dar ni copias, y pues básicamente me estaban dejando en estado de indefensión. A la larga, finalmente pude saber de qué se trataba el asunto, era básicamente un chisme, pude acreditar con pruebas de que no había tal acoso y que finalmente la universidad lo único que estaba haciendo era buscar un pretexto para cumplirles el capricho a este grupo de activistas ideologizados que se habían ofendido por la forma en la que yo usaba el lenguaje para expresarme respecto de cómo estaban queriendo incendiar la puerta de Palacio Nacional. Sí, eso fue lo que pasó en mi caso, y a partir de esta experiencia, pues obviamente me di a la tarea pues de tratar de entender qué estaba pasando, ¿no? Porque sí fue algo muy sorprendente ver el grado de histeria al que se podía llegar en el ambiente público, ver cómo las autoridades universitarias podían claudicar de la defensa de la libertad de expresión, de los derechos de los universitarios, del debate de ideas, del espíritu crítico, y básicamente subirse a una inquisición colectiva, a un linchamiento público en contra de una persona. Y pues, básicamente además tenía que defenderme naturalmente, ¿no? Todas las personas entenderán que cuando tú sufres un ataque mediático de esta naturaleza, pues quieres defenderte y para entenderlo tienes que entender el fenómeno. Esto además en mi universidad, que es la Universidad Autónoma de Aguascalientes, no era nuevo. De hecho, ya había pasado. De hecho, este es básicamente un antecedente que ya teníamos en la misma universidad. De hecho, de los autores que tú referiste hace rato, Agustín Laje, Nicolás Márquez, con su libro de la nueva izquierda, ¿no? Libro negro. El libro negro de la nueva izquierda. Estos autores, Agustín Laje, había venido años antes, hace casi 4 años vino aquí a Aguascalientes, me parece que debe ser 2017, vino aquí a Aguascalientes a presentar el libro, lo iba a presentar en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde yo en ese momento daba clases, ya tenían el espacio, la conferencia, estaba anunciado todo, y lo que pasó fue que mágicamente estos grupos de activistas, como los que ahorita nos están comentando
en mi Facebook personal, estos cuates de la grupa o gente de ese corte, pues básicamente lo que hicieron fue meter presión pública, hostigar a las autoridades y obligar a las autoridades universitarias a que cancelaran la presentación del libro. Sí, o sea, otra vez, la cancelación ya no de una persona, sino de un libro en la universidad a partir de la presión política, mediática, ideológica de estos grupos de activistas que al parecer uno tiene que pensar exactamente lo que ellos quieren que piensen, o que pensemos, mejor dicho, porque si no, al parecer cometemos una herejía y no existe ni siquiera la posibilidad de que haya un diálogo, un debate de ideas, que se supone que es la definición misma de lo que una universidad debe de representar. Sí, creo que todos estaremos de acuerdo en general, o al menos creo que es el paradigma que domina en las universidades públicas, que en una universidad se deben de discutir todas las ideas, con todos los enfoques, ¿sí? De forma crítica, sin que haya dogmas, sin que haya verdades indiscutibles, sin que haya temáticas que no se puedan abordar, ¿sí? Y en este caso, ya sea el libro de Agustín Laje o mis opiniones particulares o cualquier otra persona que participe en un debate académico en un espacio universitario debería poder expresar sus ideas y someterlas a la crítica, al debate, a la reflexión, al contraste de argumentos. Pero eso es algo que, tristemente, con esta ideología, la ideología de género, que ahorita la voy a explicar, es algo que se ha vuelto cada vez más imposible en las universidades de este país. ¿Sí? Cada vez vemos cómo con mayor, de alguna forma, con mayor estridencia, estos grupos hostigan constantemente a las autoridades e impiden que las autoridades permitan un debate público o académico abierto de estos temas, abierto a la crítica racional, al contraste de ideas, a la verificación de hipótesis. Sí, esto le pasó a Agustín Laje, esto me pasó a mí, pero no nada más a nosotros. Hace poco este caso es conocido a nivel nacional, ¿no? Es el Cristian en Baja California, un joven muy valiente que en el curso, bueno, al final de su curso como psicólogo, al final de su carrera, le toca dar el discurso, va a dar un discurso, estructura, argumenta, razona. Yo vi su discurso, un discurso además, en mi opinión, particularmente brillante, sí, bien razonado. No puede no estar de acuerdo con él. Podrá haber puntos donde podrá haber polémica, ¿sí? Por ejemplo, Cristian defiende mucho el tema de la vida. Yo estoy de acuerdo con Cristian. Habrá gente que no, pero lo argumenta y lo razona. Y además es un estudiante que se ganó el derecho, siendo el mejor promedio de su generación, para poder dar el discurso de fin de carrera, ¿no? En una universidad pública. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que se ganó Cristian? Bueno, que intentaran cancelarlo, que hubo un conato incluso de pedirle a la universidad que no le permitiera graduarse, que no le diera su título, después de que él ya se había graduado con las más altas calificaciones. Pero otra vez, estos grupos intolerantes, estos grupos dogmáticos, como los que siguen básicamente regalando los comentarios en este momento en la transmisión, pues básicamente lo que quieren era la cancelación de Cristian, porque son intolerantes a la reflexión de ideas y en lugar de debatir con él, o de invitarlo a un espacio, un diálogo donde se pudiera debatir con ideas, pues básicamente vienen los insultos, viene la presión mediática a la autoridad y viene la cancelación de cualquier diálogo crítico, ¿no? Porque en automático recurren a esta estrategia de satanizar como homofóbico, transfóbico, machista, es decir, usan etiquetas para cancelar la posibilidad de que la otra persona sea un individuo con un criterio o una razón diferente a la suya. ¿Sí? Y esto fue lo que le pasó a disidente, ¿no? Enfermar al disidente, al que no piensa como ellos, estamos enfermos. Es algo a lo que recurren cotidianamente. Cualquiera que no piensa como ellos quieren es un enfermo mental, ¿sí? Es un homofóbico, es un misógino, es un transfóbico, o cualquiera que sea el concepto que quieran utilizar básicamente para negarle a la otra persona la posibilidad de ejercer la razón crítica y postular una idea distinta a lo que ellos quisieran escuchar. Y eso es muy problemático, particularmente en una universidad o en las universidades públicas, que en teoría y por definición tendrían que estar abiertas al contraste de todas las ideas, no nada más de los que pensamos como nosotros, ¿sí?
que somos humanistas, o que somos personas que criticamos la ideología de género, o que son personas conservadoras o demócrata cristianas, o cualquiera que sea el concepto o la posición más de derecha, por ejemplo, que tradicionalmente se le identifica. Todos deberíamos poder opinar y debatir en una universidad. El problema es que para estos grupos que tienen colonizadas a las universidades y de alguna manera amenazadas reiteradamente a las autoridades, pues esto es imposible, ¿sí? Porque en automático no pensar como ellos es cometer una herejía, ¿sí? Esa es parte de la problemática que hay con la ideología de género, y además es algo que se vuelve cada vez de alguna forma más esquizofrénico. Este caso a mí me llamó la atención hace no tanto tiempo, de hecho fue hace apenas unos meses en la UNAM, porque aquí lo que quisieron fue cancelar a la doctora Amelia Valcárcel, que es una feminista española con la que yo puedo tener muchas diferencias, hay cosas en las que no estoy de acuerdo con la señora, pero me parece una mujer muy brillante y muy estudiada, ¿sí? Y es una persona con un rigor académico serio y un reconocimiento internacional, ¿sí? Y es una feminista, se define a sí mismo como feminista, y bueno, yo particularmente con el feminismo tengo mis complejidades, pero es una mujer que yo respeto, y es una mujer inteligente, ¿sí? Y a esta mujer en la UNAM la querían cancelar por transfóbica, porque básicamente ella se opone a la ideología de género, a la idea de que los hombres pueden ser mujeres y las mujeres pueden ser hombres según autopercepciones, hace una crítica muy inteligente del tema, pero básicamente estos grupos pedían que ni siquiera ella, feminista, pudiera ir a hablar, a problematizar una temática en la universidad, ¿no? Otra vez, es la misma lógica. Estos grupos progresistas, ¿sí?, sistemáticamente tratan de cancelar y de impedirle a las personas que no piensan como ellos que puedan expresar sus ideas. Y a veces hasta a sus propios aliados históricos, ¿eh? Porque esto ya empieza a abrir un conflicto hasta entre las feministas y las personas del bloque LGTB, ¿sí? Que es donde se empieza a reflejar esto, ¿sí? Es decir, lo que antes era simplemente una cancelación entre las feministas y los LGTB en contra de los que no pensamos en esa lógica, ahora empieza también a ser entre ellos, ¿me explico? Y eso empieza a dibujar cada vez un espíritu de la época, un pensamiento cada vez más totalitario, cada vez más sectario, cada vez más cerrado a la crítica y con menos diversidad de ideas, ¿sí? Antes nosotros éramos los apestados. En el futuro, como lo vemos en esta publicación, hasta las feministas van a empezar a ser apestadas. ¿Me explico? Porque los grupos, particularmente trans, empiezan ya a jugar el mismo juego que antes jugaba el feminismo con nosotros, ¿no? El juego este de eres machista, eres misógino, no tienes derecho a hablar. Bueno, ahora las feministas que no compren la agenda de la ideología de género son TERF, ¿no? Son feministas transodiantes, ¿no? Y es la misma discursiva, ¿no? Quien no piense como yo es un enfermo mental que está enfermo de odio, ¿sí? Esa es básicamente la lógica que siguen estos grupos y que en general sigue la ideología de género. Digo, para ir ya más al punto de qué es la ideología de género y a qué nos estamos refiriendo con esta ideología, yo quisiera, vamos a empezar por acá. Si se fijan, les estoy proyectando un conjunto de conceptos, ¿no? Que es básicamente el capitalismo, la plusvalía, la alienación, la explotación, el proletariado, el bloque histórico, el opio del pueblo, el fetichismo, la hegemonía, la lucha de clases, el neoliberalismo, el modo de producción. Y puedo terminar de leer todas las palabras domingueras que les puse ahí en esa diapositiva, ¿no? Y ustedes me van a decir, oye, Alan, ¿qué tiene que ver eso con lo que estabas hablando de ideología de género? A eso voy. Sí, este básicamente es el mapa conceptual de la ideología marxista. Y creo que nadie dudará que el marxismo era una ideología, ¿no? De hecho, fue la discusión pública del siglo XX, la discusión sobre las implicaciones de la ideología marxista, incluso implicó la existencia del muro de Berlín, la división del mundo en dos bloques. ¿Y qué era al final una ideología? Una ideología es un conjunto de ideas con las cuales se construye una narrativa, un conjunto de conceptos con los cuales yo puedo contar un cuento, ¿sí?
En el caso del marxismo, el marxismo contaba el cuento de que los proletarios vivían explotados por la burguesía, por el maldito capitalismo, que estaba de alguna forma llevando a cabo una hegemonía sobre el pobre proletariado, mientras que la burguesía vivía de alguna forma explotándolo y de alguna forma alienando a los trabajadores, y de forma tal que había que liberar a los proletarios del mundo a través de la revolución. ¿Me explico? Esa era básicamente la ideología del marxismo, ¿sí? Si te fijas, es un cuento construido con los conceptos que te estoy proyectando, ¿sí? Ahora, regresemos a la ideología de género. La ideología de género es algo muy parecido. Es también una ideología, ¿sí? Es también un conjunto de conceptos, un campo semántico, un conjunto de ideas, ¿sí? Muchas de ellas nuevas en el lenguaje. Estos conceptos no existían en la dialéctica pública hace 20, 30 o 40 años. La palabra misma género, ¿sí? Muchos recordarán que es una palabra relativamente nueva, es una palabra que no nos ha acompañado en la historia de la humanidad. Quienes tengan cierta edad recordarán que hace 20, 30 o 40 años esta palabra ni siquiera la manejábamos. No estaba presente en ninguna parte, apareció mágicamente de la nada. Bueno, no mágicamente de la nada, apareció de la academia, particularmente francesa y norteamericana, construyeron este concepto, y a partir de este concepto empezaron a construir muchos otros, que es básicamente el conjunto de ideas, frases y expresiones que vemos ahorita proyectadas, ¿no? Y ahora ya para todo y en todas partes empezamos a oír hablar del constructo social, de las personas con capacidad de gestar, de los cuerpos menstruantes, del discurso de odio, del sexo asignado al nacer, de la heteronormatividad, de la masculinidad tóxica, del micromachismo, del orgullo, del discurso de odio, de la discriminación estructural. Si te fijas, eso otra vez es un conjunto de conceptos, ¿sí? Que también no necesariamente todos tenemos que comprar esa ideología. Eso es una ideología, un marco conceptual, un conjunto de palabras, un conjunto de ideas que construyen una historia con las cuales las personas interpretan el mundo, ¿sí? Y esta ideología, particularmente la ideología de género, parte de la idea de que todo lo que nos constituye como hombres o mujeres es un constructo social, y aquí empiezo a utilizar los conceptos de la jerga de la ideología de género. Es un constructo social donde los hombres y las mujeres de alguna forma han sido construidos culturalmente y experimentan dinámicas de opresión, donde hay una masculinidad tóxica que está por virtud del patriarcado oprimiendo a las mujeres, que en realidad no son una naturaleza, sino que son un constructo, y de ahí que realmente no se les deba de considerar mujeres, sino personas con capacidad de gestar o cuerpos menstruantes, ¿sí? De ahí que la identidad esté problematizada, porque es parte, todo lo que consideramos hombres o mujeres es un constructo opresor construido por el patriarcado y la heteronormatividad para mantener a la opresión del hombre sobre la mujer o del heterosexual sobre el homosexual. Sí, ese es básicamente el discurso, un discurso de opresión. Igual que el marxismo también era un discurso de opresión. Ayer era la opresión del burgués sobre el proletario. Acá es la opresión del hombre sobre la mujer, o la opresión de heterosexual sobre el homosexual, ¿sí? Y la necesidad, además, de llevar a cabo una liberación, de construir una narrativa revolucionaria que destruya todos estos conceptos malignos y estas instituciones culturales que tradicionalmente hemos tenido para explicar la naturaleza humana, y reinventarlo todo, ¿sí? Igual que el marxismo pretendía reinventar todo en una clave de una interpretación económica de la vida en sociedad, acá se pretende reinventar toda la convivencia humana a partir de la clave de género, partiendo de la idea de que todo es un constructo social, y que ese constructo social puede ser moldeable de forma caprichosa y artificial por parte de cualquier persona, y que no hay definiciones estables, que todo es fluido, que todo es cambiante, que nada está claramente determinado. Ese es el gran tema con la ideología de género, es todo este abanico de conceptos. La ideología de género no es solo una idea, es un conjunto de ideas, ¿sí? Todas las cuales parten, y aquí es de donde vamos a
hablar un poquito de la ideología. Bueno, antes de aterrizar en la ideología de género, yo quisiera muy rápidamente aterrizar en el concepto de ideología, ¿no? Y para mí, el mayor autor, yo daba clases de teoría política en la universidad, esta era mi materia, pues me parece que el mayor referente, pues es obviamente ese señor, don Giovanni Sartori. Y don Giovanni Sartori, perdón. Don Giovanni Sartori básicamente nos dice que la ideología, tiene este libro que es la democracia en 30 lecciones, pero fíjate la definición que da de lo que es una ideología. Es muy rápido, muy sintético, no pretendo saturar los tantos de texto, voy a ir a las ideas principales, pero Giovanni Sartori dice, el ideologismo habita a la gente a no pensar. Dice, es el opio de la mente, pero es también una máquina de guerra concebida para agredir y silenciar el pensamiento ajeno. ¿Qué es lo que hemos vivido todo el día de hoy con estos grupos de la grupa y estos personajes que nos han intentado cancelar todo el día de hoy, agredir? Pues básicamente intentar silenciar nuestro pensamiento, ¿no? Y luego sigue Sartori, ¿sí? Dice, y con el crecimiento de la comunicación de masas también ha aumentado el bombardeo de epítetos, ¿no? Otra vez, homofóbico, transfobo, ¿no? Misógino. Luego dice, una guerra de palabras entre hombres, entre nombres nobles, nombres apreciativos que el ideólogo se atribuye a sí mismo, porque ellos siempre son inclusivos, diversos, ¿no? O sea, las personas que están ideologizadas siempre son buenas personas, ¿sí? Amor, por definición. Amor. ¿Mande? Amor es amor. Amor es amor. Ellos creen que están siempre defendiendo las mejores causas y que por definición son personas que están defendiendo la mayor corrección y virtud moral, ¿sí? No pueden siquiera pensar o imaginar que lo que piensan pueda estar equivocado, ¿sí? Correcto. Y luego dice, nombres innobles, descalificatorios y peyorativos que el ideólogo endosa a sus adversarios, ¿sí? Otra vez, yo soy inclusivo, yo soy diverso, yo defiendo la pluralidad, ¿sí? Mientras que tú o yo o nosotros somos homofóbicos, somos transfobos, somos personas que no merecen siquiera opinar o manifestar o abrir un foro para poder discutir su pensamiento. ¿Me explico? Esa es la lógica del ideologismo, es siempre maniquea, es de buenos y malos, ¿sí? Y quien está ideologizado se siente en automático que es una buena persona que va a defender la virtud en contra de una persona maligna que en automático es completamente perversa o que está enferma mentalmente y que ni siquiera tiene la posibilidad de argumentar en sentido contrario, ¿no? Pero fíjate lo que dice Sartori. Dice Sartori, lo malo es que para el ideólogo el epíteto exime el razonamiento, ¿sí? Porque si te dicen homofóbico o te dicen transfóbico, ¿sí? O te dicen misógino, ya no tienen que argumentar contigo, ya no tienen que razonar contigo, porque eres un enfermo mental, ¿sí? Porque eres una mala persona, ¿sí? Ya te destruyeron moralmente y en automático cancelaron cualquier posibilidad de que hubiera un debate de lo que se está planteando, ¿no? Correcto. Pues, por eso es tan peligroso el pensamiento ideológico y la ideología de género en particular. Dice Sartori, dice Sartori, déjame una parte aquí importante, dice, lo políticamente correcto ni siquiera es heredero de un pensamiento, se limita a ser una guerra donde se combate a base de epítetos que eliminan las palabras incorrectas declaradas incorrectas, lo que nos deja merced de la pura y simple ignorancia armada, ¿no? Que yo creo que es lo que hemos vivido con estos grupos toda la mañana, ¿no? Grupos que simplemente entran sin saber ni siquiera de qué se va a tratar una conferencia como la que anunciamos el día de hoy, sin conocer a las personas que iban a participar en ellas, ¿sí? Como tú o como yo, ¿sí? Y en automático, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Sí? Básicamente querer cancelar, ¿sí? Básicamente entrar a insultar, básicamente entrar a denostar, a construir memes, a querer llevar a cabo cancelaciones, a querer atacar las cuentas para que no pudiéramos expresarnos, a amenazar con meterse en nuestro Zoom para de alguna forma empezar, de alguna forma a distribuir material sexual y cosas de este tipo para destruir el espacio, ¿no me explico? O sea, sí, fíjate, pero estas personas se llevan en su mentalidad ideológica
a una ceguera completa respecto de algo que ni siquiera saben de qué va a tratar, ¿sí? ¿Y perdón, Alan, cómo nos gustaría que en vez de eso propongan un debate, ¿no? Que alguna de ellas diga, ¿sabes qué? Voy a debatir ideas. Eso es lo que queremos para llegar al conocimiento, a la verdad. Es que de eso se trataría, de razonar, de eso se trata la universidad, y el espacio donde se deben dar estos debates de forma natural tendría que ser la universidad, ¿sí? El gran problema es que estos grupos, con su capacidad de alguna forma para polarizar mediáticamente, para presionar, para hostigar a las autoridades, cancelan los espacios, y como las autoridades son cobardes, ¿sí? Y aquí estoy hablando de mi caso particular con el rector de mi universidad, ¿sí? Que por ejemplo fue muy gracioso como estas personas no se dieron cuenta que yo tengo un conflicto abierto con mi rector por este tema, ¿sí? Porque el rector es un cobarde, y hace rato que les puse la fotografía de él, en automático fueron a cancelarlo también a él, ¿me explico? O sea, así de irracionales son. Ni siquiera son capaces de ver críticamente qué es lo que tienen enfrente, ni de pensar ni de reflexionar, sino que se lanzan en su ignorancia armada, ¿sí? En automático a tratar de destruir cualquier cosa que mínimamente intuyan que les puede llegar a molestar sin siquiera verificar nada, ¿sí? O sea, es una ceguera absoluta, es un fanatismo irracional el que estos grupos manifiestan en su actuar, lo cual es muy peligroso y bueno, avanzamos, ¿no? Entonces, básicamente lo que es una ideología es esto, es un pensamiento cerrado, acrítico, que está clausurado al diálogo, pero que es muy peligroso porque produce grandes fanatismos. Por ahí hay otro autor, creo que es Jonathan Haidt, ahorita vamos a hablar de él. Él dice, la ideología une y ciega, ¿sí? Une a grupos, ¿sí? Y los vuelve ciegos, ¿sí? Los vuelve ciegos, ya no son personas racionales, sino son parte de un grupo que tiene que seguir la lógica de ese grupo y no se detienen a pensar racionalmente en lo que están haciendo. Sí, eso es muy problemático porque lo mismo pueden linchar a una persona inocente que a una persona que creen culpable y nunca verifican nada y no saben realmente de qué se trata una discusión, sino simplemente se lanzan a cancelar la discusión por cualquier cosa que mínimamente piensen que les puede llegar a incomodar, ¿no? Pero bueno, vamos a los orígenes de la ideología de género para las personas que nos están viendo que no tienen muy claro de cómo surgió esto, cómo llegamos a ese tipo de problemáticas. Bueno, esto es muy conocido, ¿no? El tema del feminismo de tercera ola, particularmente Simone de Beauvoir. Creo que es donde está la génesis en muchos sentidos de la ideología de género. Mucha gente, las feministas particularmente, refieren mucho a este libro, pocas lo leen, es un libro muy bueno, yo recomendaría leerlo, es un libro interesante, El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Sí, y hay que entenderlo en sus dimensiones, pero tiene ideas muy problemáticas y particularmente yo creo que esta que te estoy proyectando es una idea que es muy problemática, ¿no? Esto es legendario. Dice, no se nace mujer, se llega a hacerlo, ¿vale? Pero no nada más dice eso. Dice además, ningún destino biológico, psíquico, económico define la imagen que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. Y luego continúa. El conjunto de la civilización, fíjate nada más de lo que dice, el conjunto de la civilización elabora este producto intermedio entre el macho y el castrado que se suele calificar de femenino. Ya fíjate de lo que está diciendo. Él está diciendo que el conjunto de la civilización, o sea, todo nuestro universo cultural, de símbolos, con el que tradicionalmente vivimos a nuestro alrededor, las ideas, las palabras, la cultura en lo general, y de ahí la famosa batalla cultural, ¿sí? Todo conspira contra la mujer para construir un producto intermedio entre el macho y el castrado. O sea, ¿sí notas la misoginia que hay aquí? ¿Sí? O sea, la visión despectiva que hay de la idea de mujer implícita en esta afirmación, ¿sí? Sí, y lo que es que el conjunto de la civilización quiere crear este ser humano que llama castrado, ¿no? Que llama producto intermedio entre el macho y el castrado, ¿no? O sea, de entrada está desproveyendo de dignidad la idea de ser mujer y convirtiéndola en un producto o en un subproducto cultural al cual además sataniza, ¿no? O sea, lo pone en un grado de inferioridad diferente a lo que es ser hombre. Esta misma idea luego continúa alrededor del feminismo, va
particularmente con el feminismo de tercera ola, que es el feminismo de género. Esta idea que te acabo de presentar de Simone de Beauvoir es la base de la teoría de género. Todo parte de ahí, ¿sí? Sí. Porque si tú aceptas que las diferencias entre hombres y mujeres tienen mucho que ver con la biología, y tú partes de la idea de que todo es una construcción cultural y que cualquier cosa puede ser y no ser, y que las diferencias entre hombres y mujeres están todas condicionadas por la cultura, y no entiendes la interrelación que hay entre biología y cultura, vas a tener una visión equivocada de la naturaleza humana. ¿Me explico? Y los seres humanos realmente somos, los hombres y mujeres, somos diferentes, con la misma dignidad, pero complementarios en muchos aspectos, ¿sí? No somos enemigos. Y las mujeres no viven subordinadas por la civilización para el beneficio de los hombres, aunque es lo que se deduce de este planteamiento de Simone de Beauvoir, que luego continúa una autora como Kate Middleton en La política sexual, donde habla del patriarcado, ¿no? Otro concepto que empiezan, si te fijas, se empiezan a construir los conceptos, ¿no? Empiezan a aparecer este concepto del patriarcado que tradicionalmente durante siglos pues fue una realidad jurídica de la Roma imperial que quedó hace mucho en el pasado, pero se retoma ahora con una connotación distinta, ¿no? Y dice Kate Middleton, ¿no? El patriarcado gravita sobre la institución de la familia, ya metimos a la familia. Esta es a la vez el espejo de la sociedad y un lazo de unión entre ella. En otras palabras, constituye una unidad patriarcal dentro del conjunto del patriarcado. Leo lo subrayado para no perder mucho tiempo. La familia y los papeles que implica son un calco de la sociedad patriarcal. Al mismo tiempo es su principal instrumento y uno de sus pilares fundamentales. No solo induce a los miembros a adaptarse y a moldarse a la sociedad, sino que facilita el gobierno del Estado patriarcal. Las mujeres, salvo en contadas ocasiones, no suelen entablar contacto con el Estado, sino a través de la familia. Y luego abajo dice, el padre es la cabeza de la familia, ¿no? Es decir, la institución del patriarcado se refleja en la familia, ¿sí? Y está construida para oprimir a la mujer, ¿sí? Cuando nos preguntan a quienes formamos parte del Frente por la Familia, ¿por qué creemos que la ideología de género ataca a la familia? Bueno, es porque lo dicen explícitamente sus ideólogas principales en sus libros principales, ¿me explico? Y porque de la idea de que la mujer vive oprimida por parte del patriarcado para beneficio del hombre, pues se deduce también la idea de que hay que destruir la familia para que la mujer no sea oprimida y no se convierta en este producto secundario entre el macho y el castrado, ¿me explico? O sea, sí. la lógica es muy clara. Esto además continúa con el resto de las feministas de todo el siglo XX, particularmente del feminismo de tercera ola. Feminismo e ideología de género no son necesariamente lo mismo, pero el feminismo sí es la base de la ideología de género. Eso es indiscutible, ¿sí? Porque ahí fue donde se desarrollaron las principales nociones conceptuales con las cuales se construyó todo el abanico de conceptos del que te hablé hace rato, ¿sí? El patriarcado, la heteronormatividad, la opresión, todos son conceptos que fueron siendo desarrollados por el feminismo y que después fueron siendo aglutinados, particularmente ahorita vamos a ir con esas autoras, por las principales ideólogas de género, ¿no? Esta feminista, particularmente Shulamit Firestone, que hablaba ya de la revolución sexual y demás, tiene este libro que se llama La dialéctica del sexo. Si te fijas, la dialéctica, no sé si recuerdas que era el principal instrumento conceptual que utilizaba el marxismo, ¿no? El marxismo decía que había que interpretar la historia como una dialéctica, una lucha de contrarios entre obreros y capitalistas. Bueno, acá hay que interpretar la historia como una lucha entre el hombre y la mujer, ¿no? Una lucha de la mujer por, de alguna forma, liberarse de la opresión masculina que la ha puesto en su condición de mujer, ¿no? Pero además dice, fíjate acá, dice, nos estamos acercando, leo textualmente, creo que habremos llegado quizás en un siglo, si la bola de nieve del conocimiento empírico no estalla antes debido a su gran velocidad, a una revolución cultural, batalla cultural otra vez, así como sexual y económica. La revolución cultural, al igual que la revolución económica, debe postularse en torno a la eliminación del dualismo sexual, o sea, la eliminación del hombre y de la mujer, ¿sí? Que se encuentra no solo en los orígenes de la división de clases, sino en la división cultural, ¿sí? O
O sea, para estas feministas, partiendo de esta idea del género, la opresión que vive la mujer será eliminada en el momento que se eliminen las diferencias entre hombres y mujeres, ¿sí? Las diferencias culturales. El problema es que no se dan cuenta que muchas de esas diferencias son de naturaleza biológica, ¿sí? Y tienen una explicación biológica, ¿sí? Y tratan de forzar que esta ideología, que este pensamiento equívoco, pues de alguna forma empiece a implantarse en la sociedad sin pensar con cuidado si esto tiene una base científica, esto que están postulando, ¿no? Ahorita vamos a ir a eso, ¿no? Dice, la próxima revolución cultural nos traerá la reintegración del varón a fin de crear una cultura andrógina. Fíjate, una cultura andrógina, una cultura indiferenciada, ¿no? Entre lo que es hombre, lo que es un hombre, lo que es ser mujer, y aquí van a salir los queer y los drag queen y muchos de nuestros amigos que nos están escuchando y que nos estaban poniendo comentarios, seguramente se sentirán identificados con esto. Yo respetaré siempre la libertad de un individuo para hacer lo que quiera con su vida, pero la pregunta es si esto es una buena idea para el conjunto de la sociedad o para construir referentes culturales para menores o para niños o para personas que están apenas en la construcción de su personalidad. ¿Me explico? Eso es muy problemático, ¿sí? Sí. Porque la cultura no se construyó en un día. De hecho, ahorita llegaré a eso. Digo, quiero acelerarme porque si no, no voy a terminar. Judith Butler, que habla del género en disputa, bueno, ya de plano va, fíjate lo que dice. Judith Butler es una autora particularmente complicada porque habla de forma muy enredada, ¿no? Y dice, la univocidad del sexo y la coherencia interna del género y el marco binario para el sexo y género son ficciones reguladoras que refuerzan y naturalizan regímenes de poder convergentes de la opresión masculina y heterosexista. El cuerpo, no como una superficie disponible que espera significación, sino como un conjunto de límites individuales y sociales que pertenecen y adquieren significado políticamente. Ahora resulta que somos hombres o mujeres según una interpretación política. ¿Me explico? Política, pues ahí va la ideología, ¿me explico? Sí. Puesto que el sexo ya no se puede considerar una verdad. Fíjate nada más esto, el sexo ya no se puede considerar una verdad. ¿Sí? O sea, la naturaleza biológica del individuo ya no es una verdad, ¿sí? Ya cambió la biología a ella, ¿no? Es correcto. Ya, si es XX o XY, si tu morfología, ya no hablemos de tu genitalidad, es de una naturaleza o es de otra, si tu cerebro tiene testosterona o no la tiene, es algo irrelevante, ¿sí? Porque el sexo ya no es una verdad, ¿sí? Porque el género lo ha completamente hecho a un lado, ¿sí? Eso es lo que están planteando, ¿sí? A partir de la idea de que no se nace mujer, se llega a hacerlo y de que la civilización conspira contra la mujer, llegamos a esto, ¿sí? Esta es una de las autoras principales a nivel mundial, ¿eh? Judith Butler es un referente internacional. Quiero comentar, digo, que estamos hablando del tema de las universidades. Justo hace 1 o 2 años le dieron el doctorado honoris causa aquí en la Universidad Veracruzana. No sé, sí, a Judith Butler. Mira, yo la puedo respetar como intelectual. No estoy de acuerdo en muchas cosas con ella, ¿sí? Pero tiene derecho a pensar lo que piensa y escribir lo que escribe, ¿sí? Me parece que muchas de sus ideas están equivocadas, pero hay que discutirlo en la academia, en la cátedra, ¿no? De hecho, ahorita voy a ir con los autores que creo que refutan lo que está planteando Judith. Lo que no puede ser es que se cancele el debate, y ese es el gran problema con la ideología de género, ¿sí? Porque todas estas ideas, personas como las que nos están escuchando, particularmente de estos grupos, que todavía siguen dejando comentarios y reacciones, muchas de estas ideas las toman de forma dogmática, como si fueran una verdad revelada, no sujeta a discusión ni a crítica, ¿me explico? Y eso es muy problemático, ¿sí? Digo, muchas veces nos tachan a quienes somos pro vida o pro familia de que somos fanáticos religiosos, pero la realidad es que el fanatismo religioso y dogmático muchas veces está del lado de la ideología de género, porque estas ideas, esta ideología, no la discuten, no la problematizan, no la critican. ¿Me explico? Sí, la asumen de forma acrítica, como si fuera la Biblia, ¿sí? Y lo convierten en un pensamiento religioso, ¿sí? Es una religión laica la ideología de género, ¿sí? Bueno, no quiero perder mucho tiempo, es mucho material. Yo creo que es de las últimas que te presentaré. Paul Beatriz Preciado, esta es una persona trans, ¿sí? También es una académica interesante a nivel internacional, ¿sí?
pero también dice cosas que son muy problemáticas y con las que no necesariamente tenemos que estar de acuerdo, ¿no? Dice, por ejemplo, que la contrasexualidad, su libro se llama El Manifiesto Contrasexual, de hecho es un libro seguramente muy leído por algunas de las personas que nos están escribiendo. Dice, la contrasexualidad es, en primer lugar, un análisis crítico de la diferencia de género y sexo, producto del contrato social heterocentrado. O sea, la idea de ser hombre o ser mujer es un contrato social basado en la heterosexualidad, es lo que trata de decir, cuyas performidades normativas han sido inscritas en nuestro cuerpo como verdades biológicas. Ahora resulta que lo que nos diferencia entre hombres y mujeres, y los hombres somos más altos y las mujeres son más pequeñas, o si tenemos determinada genitalidad o determinado desarrollo muscular, resulta que no es una realidad biológica, sino que es una performatividad normativa inscrita en nuestro cuerpo como una verdad biológica, ¿sí? No es algo objetivo, real, material, sino es algo que nos han impuesto. De hecho, es básicamente de la teoría de Paul Beatriz Preciado que sale este tema de las, ¿cómo se llama? De las personas gestantes, y de las, porque no hay que llamarles mujeres, porque pues eso implicaría imprimirles una definición clara, ¿no? De verdades biológicas, o este tema de las personas trans, o de que uno puede ser hombre o puede ser mujer según quiera, porque pues no tengo por qué acatar ese contrato social heteronormado, ¿no? Puedo ser una cosa o la otra, ¿no? Porque pues finalmente eso no son más que fantasías, no es que mi cuerpo realmente es el que es, sino que eso es simplemente algo que me ha sido impuesto, ¿no? Increíble que el feminismo apoye esto, ¿no? El borrado de la mujer. Es el borrado de la mujer. De hecho, ahí es donde entra la complejidad con el caso de Amelia Valcárcel, que hace rato te comenté, porque Amelia dice, oye, esto ya es una locura, ¿sí? De hecho, de aquí es donde parte luego esta idea de que el sexo fue impuesto al nacer, ¿no? Que lo utilizan mucho para problematizar todo ese tema de las llamadas infancias trans y de las personas que son cisgénero o transgénero, porque es una persona que se siente de conformidad con el sexo que le fue asignado al nacer, ¿sí? Bueno, sí. Es que el sexo no es asignado al nacer, el sexo es reconocido, es una realidad biológica y objetiva, ¿me explico? Pero a partir de estas ideas y de pensar que el género debe de reemplazar al sexo porque el sexo no es más que una fantasía que ha sido inscrita en nuestro cuerpo como una verdad biológica, pues hay que hacer todo eso de lado y básicamente comprar esa ideología. ¿Me explico? Lo que plantean. Bueno, esto además pues ya sabemos que está muy problematizado a nivel internacional, ya vemos cómo empiezan a ocupar este concepto de género que otra vez hace 30 años no existía, empieza a estar presente en todas partes, ¿sí? Está presente inclusive en las grandes revistas internacionales como National Geographic, ¿no? Y básicamente presenta una revolución porque sí es una revolución que yo creo que es muy problemática, muy peligrosa y que debemos de pensar con mucho cuidado porque están tratando de redefinir las bases antropológicas de las sociedades humanas. ¿Me explico? Eso es muy problemático porque ese conocimiento acumulado del humanismo, si tú quieres judeocristiano, y cuando digo judeocristiano no me refiero a una religión, sino a una civilización, ¿sí? Claro. No es algo que se construyó en 2 días, ¿sí? Es algo que ha tardado siglos la construcción de esas pautas y tratarlo de redefinir de forma arbitraria a partir de un concepto medio caprichoso surgido hace apenas 20 o 30 años y tratar además de imponerlo a los demás y de cancelar o de acallar a cualquier persona que lo problematice, pues no parece lo más inteligente, ¿no? Parece algo muy problemático, ¿sí? Claro. Bueno, ¿qué problemas tiene la ideología de género? Bueno, hay muchos autores a nivel internacional. Yo te presento puros autores internacionales, no me estoy yendo con la última feminista que escribió un artículo la semana pasada o la última docente de una universidad que publicó algún libro en el margen de la discusión académica, ¿no? Yo trato de presentarte las que son autoridades a nivel internacional, ¿no? Stephen Pinker, por ejemplo, es profesor de Harvard, experto en neurociencias, y él habla muy claramente del tema de género. Dice, el género es una doctrina empírica que se compromete con 3 afirmaciones de la naturaleza humana, que son básicamente las de la ideología de género, de que no se nace mujer, se llega a serlo y demás. Para sintetizar, voy al punto. Dice, al abrazar estas doctrinas, las defensoras del feminismo de género
encadenan al feminismo a unas vías en las que inevitablemente va a ser arrollado por el tren. Como veremos, la neurociencia, la genética, la psicología, la etnografía documentan unas diferencias de sexo que casi con toda seguridad tienen su origen en la biología humana. La psicología evolutiva está documentando una red de motivos distintos a los del dominio de un grupo sobre otro para explicar esas diferencias. ¿Me explico? Es decir, no es que la civilización conspire para construir a un individuo entre el macho y el castrado llamado mujer. Es que la biología presenta en la naturaleza dos tipos diferenciados de seres humanos llamados hombre y mujer. ¿Me explico? Cuyo comportamiento de forma natural, en atención a esas diferenciaciones biológicas, presenta pautas y regularidades diferenciadas. Los hombres en general se comportan, valga la redundancia, como hombres, y las mujeres en general se comportan, valga la redundancia, como mujeres, ¿me explico? Y lo masculino y lo femenino, aunque también tienen una dimensión cultural, tienen siempre una raíz biológica, una raíz que no puede ser borrada, eliminada, indiferenciada, ¿me explico? Cuando borras esa diferencia, cuando borras ese elemento biológico de nuestras diferencias, estás construyendo una ideología porque estás partiendo de un pensamiento que es falso, porque no estás observando la realidad, ¿sí? Si te fijas, ni siquiera te estoy hablando de religión, ¿sí? No. Toda esta crítica a la ideología de género es una crítica estrictamente académica, estrictamente científica, que está claramente documentada y que las universidades tendrían que discutir, ¿sí? El problema es que no lo hacen porque grupos como los que nos están escuchando otra vez, como estos grupos de la grupa, impiden este debate, ¿sí? Y lo clausuran. Continuamos, bueno, este es Richard Dawkins, este libro es famosísimo, probablemente es el libro en materia científica más influyente del siglo XX, El gen egoísta, y también básicamente dice lo mismo, ¿sí? Dice que las diferencias entre hombres y mujeres pues se explican a partir de las diferencias genéticas con las que nacemos predispuestos, ¿sí? Ya, si estas diferencias son producto de la evolución o producto del diseño de Dios, eso entrará a la discusión de cada persona, de las creencias personales. Eso yo no lo voy a discutir, ¿me explico? Pero lo que es un hecho es que esas diferencias existen, ¿sí? Y esas diferencias han sido documentadas científicamente, ¿sí? Y que tienen una raíz biológica, genética, de las cuales se olvida la ideología de género, ¿sí? Y luego, con todos esos conceptos que se le meten en la cabeza a los jóvenes, pues básicamente los enajenas hacia una ideología que es muy peligrosa, ¿sí? Digo, no quiero, igual te mando la presentación para que la puedas compartir. Sí, te agradezco. La gente pueda leer con cuidado, yo con todo gusto te la comparto, porque si me pongo a leer ahorita no voy a acabar. Sí, gracias. Sí, está Alicia Rubio, ¿mande? Digo que está muy interesante todos estos subrayados, ¿no? Y estos resumen que has hecho de los libros. Y digo, bueno, es que me tenía que pelear con una universidad, hermano, entonces pues hubo que preparar las armas. Claro, claro. Entonces, bueno, este tema particularmente, este libro, por ejemplo, cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres, me parece que el título ya es muy claro. Lo que se está planteando con la ideología de género es que a muchas mujeres se les está prohibiendo ser mujeres, porque si son mujeres y son femeninas, como tradicionalmente son las mujeres, y como además, perdóname, les conviene ser, racionalmente les conviene ser, les dicen que están oprimidas, ¿sí? Que el patriarcado las está dominando, ¿sí? Que no tienen verdadera libertad, ¿me explico? Y si los hombres se comportan como siempre se han comportado los hombres, ¿sí? Pues entonces reciben un castigo y son machistas y agresores y violentadores, y como se ha diluido, por ejemplo, el concepto de acoso, yo estoy de acuerdo en que acosar a una persona está mal, pero también es una locura pensar que cualquier interacción entre un hombre y una mujer, independientemente de su naturaleza, si a la mujer no le gusta, se tiene que interpretar como acoso. ¿Me explico? Correcto. Se está problematizando la convivencia humana a partir de este conjunto de ideologías de estos grupos y han hecho muy difícil que hombres y mujeres podamos convivir. Sigo adelante. Esto es básicamente lo que nuestros amigos estuvieron haciendo el día de hoy. Sí, Axel Kaiser lo tiene muy estudiado a nivel internacional
¿sí? Cómo es que estos grupos empiezan a construir nuevas inquisiciones, ¿no? Cuando tú publicas algo, empiezan a buscarte, a ver cómo te pueden cancelar, a ver qué pueden decir de ti, ¿sí? Y empiezan a construirte inquisiciones para perseguirte, para censurarte, ¿no? Y bueno, Axel Kaiser claramente establece que el feminismo de género es ante todo una ideología, ¿sí? Y que esta ideología de género, pues básicamente está negando la neurociencia moderna, que ha establecido que más allá de toda duda, existen diferencias en el cerebro entre hombres y mujeres, ¿sí? La más clásica, que esta la entenderán todas las mujeres y también todos los caballeros, es, por ejemplo, los hombres no podemos pensar en varias cosas a la vez. Las mujeres pueden pensar en varias cosas a la vez, ¿sí? Yo o te doy esta conferencia o no puedo hacer otra cosa, ¿me explico? Nuestras compañeras que nos estén escuchando, me están escuchando y están al pendiente de otra página y están hablando con un amigo, ¿me explico? O sea, las mujeres pueden hacer varias cosas a la vez porque su cerebro funciona de forma distinta, básicamente porque tienen los hemisferios cerebrales conectados de forma diferente, ¿sí? Ni mejor ni peor, diferente, ¿sí? Sí, sí, sí. Pero esas diferencias son importantes porque explican mucho de lo que luego estos grupos no entienden, que se tiene que discutir con cuidado para no caer en un pensamiento ideológico que sea falso, ¿sí? Las propias feministas han establecido muy claramente que la teoría de género ya es una ideología. Si esto no lo digo yo te estoy poniendo los libros donde claramente está establecido, ¿no? Dice, la ideología, esto lo dice esta feminista, es un saber que no se trata de una propuesta rigurosa de interpretación del mundo, sino de una opinión que generaliza una opinión simple. Una ideología es un enunciado totalizador que disfraza una parte de la realidad para imponer representaciones globales a aquellos que justamente están insertos en esa realidad concreta. La ideología es también una práctica de dominio, un pensamiento engañoso que erige un discurso parcial como verdad para todos, ¿sí? ¿Qué quieren estos grupos que buscan cancelar la discusión en las universidades o en las redes sociales, sino imponer su discurso como si fuera la única verdad posible, como si fuera el único conocimiento que pudiéramos llegar a abordar? Eso es lo que buscan de manera permanente y constante. Sí, Camille Paglia también en la misma línea, otra feminista internacional muy importante, ¿sí? Dice claramente, el feminismo se ha exlimitado en su misión de conseguir la igualdad política para las mujeres y ha terminado por negar la contingencia, es decir, las limitaciones que la naturaleza o el destino le imponen a la especie humana, las diferencias entre hombres y mujeres, ¿me explico? Las diferencias de comportamiento entre hombres y mujeres. Porque nadie va a estar en contra, creo yo, de que hombres y mujeres tenemos la misma dignidad y el mismo valor, ¿sí? Pero no necesariamente eso supone que nos vamos a comportar igual. ¿Me explico? Sí. Ni que en nuestra convivencia no vaya a haber tensiones de forma sistemática y cotidiana. ¿Eh? Y luego vamos a lo problemático que es realmente el tiempo que vivimos y es lo que vemos en las universidades, el tema que nos trae. Cómo todo esto de lo que acabamos de hablar pues nos lleva pues, básicamente a transformaciones muy profundas, particularmente en el momento histórico que hoy vivimos, porque al día de hoy estamos viviendo un cambio civilizatorio muy profundo. Y este cambio tiene que ver básicamente con estos aparatitos, ¿sí? Que nos están cambiando la psicología de las nuevas generaciones, ¿sí? Jonathan Haidt es un autor, es profesor de la Universidad de Nueva York, muy famoso a nivel internacional. Tiene este libro que se llama La transformación de la mente moderno y explica cosas como la que vimos hoy, ¿sí? Vimos a estos grupos, por ejemplo, este grupo de la Grupa, así que imagino que todavía algunos siguen por aquí, los vimos como de la nada, a través de su grupo, generan una cámara de eco donde nada más ellos se escuchan, refuerzan sus propios prejuicios, no dialogan, llaman al linchamiento público, porque obviamente todos sienten que están haciendo lo correcto porque los demás los están apoyando, ¿me explico? ¿Sí? Sí. Y serán 32,000 personas en un grupo, pero en México hay 120 millones de personas, ¿me explico? Que no necesariamente tenemos que pensar como ellos, ¿sí? Pero Jonathan Haidt lo que dice es que estos fenómenos traídos junto con estas ideologías, como la ideología de género, pues están generando grandes problemas psicológicos, particularmente en los adolescentes y en los jóvenes, particularmente además en las mujeres. Por ejemplo, en la parte del feminismo,
Jonathan Haidt establece, y de hecho es lo que te pongo aquí, cómo el tema de los teléfonos, las redes sociales, está generándoles grandes crisis de identidad a las mujeres, ¿sí? Porque como los hombres en general tenemos una violencia que es más física, una agresividad más física, ¿sí? Las mujeres tienen una agresividad más psicológica, ¿sí? Y los niños o los adolescentes, que tradicionalmente cuando conviven y se van desarrollando, se agreden en las escuelas cuando son niños, las mujeres también se agreden, ¿sí? Solo que se agreden a partir del chismorreo, a partir de la comparación, a partir de diferentes comportamientos que son muy naturales a los seres humanos, ¿me explico? Cuando convivimos siempre hay tensiones, pero no toda tensión necesariamente es algo malo, ¿sí? Es parte del desarrollo de nuestra naturaleza como parte de una especie, ¿sí? No somos animales sociales, ¿sí? Claro. Y la sociedad muchas veces nos tensiona como parte de nuestro desarrollo, ¿sí? Pero lo que no ven, lo que no se ve particularmente con ese tema de las redes sociales, particularmente en el caso de las mujeres, es que las redes sociales están generando que la agresividad de las mujeres no sea solo en la escuela, sino que la lleven a la casa 24/7 a través de la comparación constante con otras mujeres en las redes sociales, ¿sí? Las chicas tradicionalmente se comparan a partir, pues, de cuál es más guapa, de cuál desarrolla determinadas características que son atractivas, que es parte de la feminidad, ¿me explico? Pero cuando les pones un teléfono en las manos, ¿sí? 24/7 desde que son niñas, pues se están comparando 24/7, 365 días del año, mientras son niños, niñas y jóvenes. Esto obviamente les va a generar un problema psicológico bastante fuerte, ¿me explico? Porque la comparación es brutal. Y además, si le metes el tema de los filtros y de estas mejoras artificiales a la fisonomía, ya ni siquiera se comparan contra la realidad, ¿sí? Se comparan contra una fantasía, ¿sí? Contra algo que no existe en la realidad, ¿me explico? Sí. Y eso les genera depresión, ¿sí? Y eso les genera severos problemas psicológicos que te explican mucho del feminismo de cuarta ola, ¿sí? Si las mujeres del día de hoy, las jóvenes particularmente, son esta generación de cristal, hipersensible, que todo genera estos fenómenos de histeria como los que hemos visto en redes sociales, que generan estas cancelaciones, mucho tiene que ver con la inseguridad psicológica que se está desarrollando en los individuos que se están creando en la era de las redes sociales. ¿Me explico? Porque está cambiando la mente de los jóvenes, y eso es importante de lo que habla Jonathan Haidt. Básicamente les estoy recomendando libros, ¿sí? Para no perder mucho tiempo, Pablo Malo también habla de los peligros de la moralidad, porque además estos grupos y estos jóvenes, con este fenómeno psicológico y con estas ideologías, pues todos creen que están defendiendo la corrección moral, ¿me explico? Creen que están haciendo lo más justo, lo más correcto, defendiendo las causas más nobles, cuando probablemente estén muy equivocados en la forma en la que están abordando las cosas, ¿sí? Pablo Malo particularmente dice que ahorita está, o analiza, hay muchos autores que lo dicen, analiza que en este momento están emergiendo unas llamadas culturas del victimismo, ¿sí? Porque ya, ¿qué persona recibe atención pública? La víctima. En la era de las redes sociales, la persona que más atención pública recibe, la que mayor estatus tiene, es la víctima, ¿sí? La persona que cree que ha sido producto de una opresión histórica, patriarcal, estructural, heteronormativa, que el mundo le debe algo, ¿sí? Se presenta como víctima y reclama el derecho a ponerse por encima de los demás, ¿sí? La cultura del victimismo, ¿sí? Que además es alimentada en estos grupos, en estas cámaras de eco, donde todos básicamente se refuerzan constantemente el discurso de unos sobre otros, ¿no? Y eso es muy problemático, ¿sí? O al menos va a generar grandes problemas, porque otra vez son personas que de forma ciega e irracional, al formar parte de un grupo con esta cultura del victimismo y con esta ideología detrás, pues son capaces de hacer lo que sea, ¿sí? Son capaces de linchar a personas que no conocen, de ir a insultar a personas que no conocen, de querer destruir la vida de personas con las que jamás han convivido, porque creen además que están defendiendo una causa justa, ¿sí? Y eso es lo problemático. Otra vez, la ideología, toda ideología, une y ciega, ¿sí? Los vuelve parte de un conjunto
¿sí? Ya sea feminista o LGTB o este grupo de la grupa, y los ciega, les impide pensar racionalmente, analizar críticamente, dialogar. Y eso es lo problemático porque construyen una falsa moralidad. Es de lo que habla Pablo Mano. ¿Sí? Bueno, ya vienen temas, ya me estoy extendiendo un poco y creo que también hay que dialogar particularmente un poco con Karen. Esto pues está problematizado a nivel internacional, también está con el tema trans, pues, también es muy problemático, ¿no? En el tema trans, particularmente ese tema, por ejemplo, de que ya cualquier duda en la identidad de una persona, de un adolescente, se tiene que interpretar en automático como que eres una persona trans y no lo puedes dudar porque si alguien lo duda es que eres homofóbico o transfóbico. ¿Me explico? Y además, si tú eres un padre y tu hijo presenta un problema de estos, la amenaza en automático va a ser que si no sigues lo que ellos te dicen de que lo tienes que reafirmar en el cambio de sexo o de género, ¿sí? Lo que ellos te dicen es que tu hijo se va a suicidar. ¿Me explico? ¿Eh? Y eso, pues obviamente es terrible, ¿sí? Porque a partir de esta interpretación equivocada y de todo este fenómeno que venimos analizando, pues podemos ver básicamente a muchos niños que estarán siendo hormonados en la lógica de las infancias trans, con toda esta ideología detrás, ¿sí? Sin que los padres se puedan siquiera defender, porque si se defienden de esto, porque si lo ponen en duda, son malos padres, ¿sí? Que quieren oprimir a sus hijos y los quieren condenar a la miseria, ¿me explico? Y que además está llegando a la legislación, ¿no? Porque no solo ya te tachan de mal padre, ahora ya también puedes pagar multas o puedes ser encarcelado si le niegas a tu hijo el supuesto derecho de hormonizar su cuerpo o de cortar su cuerpo, ¿verdad? Es correcto, es que como parten de esa ideología y la trasladan a la moral es la base de todas las leyes, ¿sí? Y además como la imponen, ¿sí? O sea, dicen, nosotros somos buenos y todo el que no piense como nosotros es malo. Por lo tanto, hay que poner en la ley nuestra idea de la corrección moral de nuestro pensamiento. Hay que castigar a cualquiera que no piense como nosotros. Correcto. ¿Me explico? Ese es básicamente el proceso. Y presionan políticamente para lograrlo, ¿sí? Y presionan con fuerza, ¿sí? Son una minoría, pero están políticamente organizados. Ya lo vimos hoy a través de este grupo que intentó cancelar esta conferencia, ¿sí? Están políticamente organizados, tienen capacidad para presionar, para cancelar personas. Pocas personas quieren meterse en la bronca de tener que lidiar con grupos como estos. Digo, a mí, francamente, me dedico a esto, no tengo problema, estoy muy acostumbrado, no pasa nada, ¿sí? Pero no todas las personas tienen que estar tan expuestas como yo o como algunas otras personas como es Agustín Laje o Nicolás Márquez, o a nivel internacional Ben Shapiro o Jordan Peterson, o las personas que se dedican a problematizar estos temas, ¿sí? La mayoría de los padres de familia no están preparados para esta discusión o para enfrentarse con una cancelación de estos grupos, ¿me explico? Porque son terribles, obviamente, ¿sí? Porque imponen una espiral del silencio, porque en automático te mandan al terreno de la enfermedad mental y no hay un diálogo crítico, ¿sí? Simplemente lo que hay es una ideología que de forma ciega quiere imponer su pensamiento. Sí, bueno, esto es básicamente la masa enfurecida de la que habla Douglas Murray. También les recomiendo mucho el libro. Básicamente habla de cómo nos hemos vuelto locos en Occidente con esta temática. Jordan Peterson, bueno, del que hemos estado hablando, del que ya te mencioné, ya casi termino, lo prometo. Sí, Jordan Peterson tiene este libro, tiene otro libro que es más famoso, que es el de las 12 reglas para vivir, es muy buen libro, pero su libro más estructurado es este, y a mí me gusta mucho cómo empieza. Dice, algo que no vemos nos protege de algo que no entendemos. Lo que no vemos es la cultura en su manifestación intrapsíquica o interna. Lo que no entendemos es el caos que dio origen a la cultura. Si la estructura de la cultura se altera inadvertidamente, si inducimos ideología de género, por ejemplo, el caos regresa y hacemos cualquier cosa, lo que sea, para defendernos de ese regreso, ¿sí? Si tú revisas las publicaciones que tengo en mi Facebook de las últimas horas, te vas a encontrar ahí en cantidad de memes, insultos, imágenes distorsionadas, que son caóticas verdaderamente, ¿sí?
tú te puedes poner a pensar qué tienen en la cabeza las personas que hacen y distorsionan las imágenes y que distorsionan su imagen así, que juegan con este concepto de los drag para tratar de insultar a los demás, ¿me explico? Se están generando un caos antropológico en la forma en la que abordan la convivencia con otras personas, conmigo, contigo, con quien sea, ¿me explico? O sea, ya no hablemos del universo de conceptos antropológicos en el cual viven, ¿no? Todo este universo de lo queer, de lo indiferenciado, donde no hay definiciones claras ni referentes objetivos, la idea de hombre y mujer ha quedado desaparecida, ¿no? O sea, básicamente lo que se plantea es lanzar a los seres humanos a un universo donde no haya referentes estables como la cultura para poder construir su identidad, ¿sí? Correcto. Eso es terriblemente problemático, ¿sí? Porque pues, básicamente estás lanzando al individuo a la nada. Si antes ya era para el individuo complicado comprender qué era ser hombre o ser mujer, porque si tienes, la cultura te iba preparando a lo largo de los años para eso, ahora con los 32 o 102 géneros o lo que tú quieras, pues es una cosa de locura, ¿me explico? ¿Cómo va un individuo a entender su naturaleza en medio de un universo tan disparatado de conceptos? ¿Sí? Sí. O sea, la cultura, la idea de hombre o de mujer, la dichosa heteronormatividad no es caprichosa ni arbitraria, ¿sí? Tiene una función cultural y antropológica. Le sirve al individuo para poder entender su naturaleza, ¿sí? Pero lo que se pretende ahora es negar la existencia de esa naturaleza y pedirle al individuo que se invente de la nada, ¿sí? Eso es una locura, ¿sí? Ya casi acabo. Fíjate, ya casi acabó. Esta, por ejemplo, dice, la herencia, Friedrich Hayek, premio Nobel, este es premio Nobel de Economía, filósofo muy famoso a nivel internacional. Dice, la herencia cultural en que el hombre ha nacido consiste en un conjunto de prácticas o normas de conducta que han prevalecido porque le han permitido el éxito al grupo de hombres, pero que no fueron adoptadas porque conocieran que produjeran esos efectos. Y luego cierra, esta frase me encanta. El hombre obró antes de pensar y solo posteriormente llegó a comprender. ¿Qué quiere decir Hayek con esta idea y por qué lo cito en esa temática? Nuestra cultura, el humanismo liberal, cristiano, occidental, ¿sí? El cristianismo en términos amplios, ¿sí? Y hablo de cristianismo no como religión, sino como civilización, ¿sí? Sí. Es producto de la historia de la humanidad, ¿sí? Las ideas, nuestra cultura, luego nos llaman conservadores porque creemos que hay algo importante que hay que conservar, ¿sí? Claro. Y ese algo importante que hay que conservar es producto de una evolución de siglos, ¿sí? Donde por un proceso de prueba y error hemos construido conceptos que han probado a lo largo de la historia de la humanidad que son funcionales a la especie humana, ¿sí? La idea de hombre y mujer, los dichosos estereotipos, por ejemplo, los estereotipos tienen una función antropológica, ¿sí? Le permiten al individuo comportarse de una forma que probablemente sea funcional para su naturaleza, ¿me explico? ¿Sí? Y si decimos que el hombre tiene que ser valiente y arrojado y tiene que ser productivo, es porque sabemos que si hace eso, es muy probablemente que encuentre un éxito antropológico, que encuentre una pareja con la cual pueda formar una familia, con la cual pueda construir una vida de largo plazo. Igual para la mujer, ¿me explico? Si la mujer es femenina y adquiere determinadas condiciones o capacidades, es porque su naturaleza la inclina hacia allá. No la define. Pueden optar por otra cosa, pero lo más común es que la idea de masculinidad y de feminidad sean funcionales a la especie, al individuo, ¿me explico? Podrán elegir luego otra cosa y en eso consiste la libertad y el albedrío, ¿sí? Pero de entrada es funcional, son funcionales las ideas que culturalmente e históricamente hemos heredado y que de forma caprichosa la ideología de género quiere desaparecer para pedirles a los individuos que se inventen de la nada. ¿Me explico? Pues ese es el problema. Bueno, es muy conocido, Laje lo tiene muy claro, creo que lo tiene muy bien estudiado, la verdad. Digo, sí, le debo de reconocer a Laje que lo ha conceptualizado muy bien, particularmente el tema de la batalla cultural, porque es lo que estamos viviendo, ¿sí? Una discusión por la cultura, ¿sí? Por poder expresar nuestras ideas, porque nuestras ideas estén vigentes en el discurso público, porque es algo que tenemos que dar, ¿sí? La batalla cultural
algo que tenemos que hacer cotidianamente, porque todo esto de lo que te hablé, eso es la batalla cultural, ¿sí? Es explicar eso, ¿sí? Porque el discurso de nuestros amigos progres es un discurso muy fácil, pero falso, ¿sí? Discurso que se basa básicamente en descalificar al otro por ser homofóbico, machista o misógino, ¿sí? Y este tema de love is love, sin entender todo el trasfondo antropológico, biológico, científico que se requiere para entender la naturaleza humana, ¿no? Y pues bueno, sabemos que esto nos está invadiendo por todas partes, ¿no? Está hipermediatizado en todos lados, en el discurso público, diputados, la corte, en todos lados. Estos conceptos son asumidos, los conceptos de la ideología de género, de forma acrítica, ¿sí? Vaya, hasta en la sentencia esta del aborto, ya casi termino, creo que ese es un tema que particularmente nos interesa, particularmente a los pro vida, ¿no? Los pro vida, bueno, particularmente el tema del aborto, ustedes recordarán que hace unos meses la Corte estableció que existía un derecho constitucional al aborto, a la privación, y que por lo tanto todo el país tenía que legalizarse, ¿no? Bueno, ¿qué hizo la Corte verdaderamente? Si tú revisas la sentencia de la Corte, que es esto que te estoy planteando aquí, si te fijas, dice: este tribunal pleno guía su análisis y decisión desde la obligación de apreciar el caso con perspectiva de género, ¿sí? O sea, de entrada su decisión lo hace desde la perspectiva de género, es decir, desde la ideología de género, desde esos conceptos de los que llevamos hablando una hora, ¿sí? Y luego dice, ¿sí? Acá te lo puse en rosa. Bueno, dice: el derecho de la mujer a decidir, cuya titularidad se extiende a las personas con capacidad de gestar, es resultado de una combinación particular de derechos y principios asociados a la noción de que esencial de que es intrínseco al ser humano la disposición de la libertad para autodeterminarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia, incluida obviamente la idea de si eres hombre o eres mujer. ¿Me explico? Porque a tu existencia, fíjate nada más hasta dónde se van, conforme a sus propias convicciones. Y luego dice: el sustrato de esta prerrogativa viene de la dignidad humana, la autonomía, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la vida privada, la vida jurídica, la psicología, la libertad reproductiva, bla, 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 bla. Me voy a lo rosa, ¿sí? ¿Qué dice? Es innegable que el texto constitucional y aún el marco convencional carece de referencia explícita a este derecho fundamental. O sea, la Suprema Corte en su sentencia está reconociendo expresamente que el derecho a abortar no existe en la Constitución, ¿sí? Repito, el derecho a abortar no existe en la Constitución. Pero luego dice: pero de la lectura conjunta de los derechos a los que se ha hecho referencia con ideología de género, ¿sí?, inequívocamente se conduce al reconocimiento de esta prerrogativa, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo la Corte? La Corte te está diciendo: ese derecho no existe en la Constitución, pero con base en la ideología de género yo me lo voy a inventar y te lo voy a imponer, ¿sí? Eso fue lo que hizo la Corte con la sentencia sobre el aborto. Si te fijas, no están decidiendo con base en las leyes, no están decidiendo con base en la Constitución, están decidiendo con base en una interpretación hecha con ideología de género. ¿Me explico? Con perspectiva de género, sí. Con ideología, con perspectiva de género, ¿sí? Porque tú muy bien podrías haber utilizado los mismos conceptos para llegar a una conclusión diversa, como ya se había llegado antes, ¿sí? Pero si tú aplicas la perspectiva de género a la temática del aborto y lees las leyes con esa ideología, pues en automático puedes llegar a la conclusión de que la Constitución dice lo que no dice. ¿Me explico? Sí. Y eso pues pasa en todas partes, y pues ese es el problema de la ideología de género que nos está inundando pues, prácticamente en toda la cultura, en la corte, en las universidades, y que está construyendo inquisiciones como la que hoy tratamos de vivir o de sobrellevar, ¿sí? Que nos obligó a venirnos a esta plataforma para poder llevar a cabo esta plática, porque pues de otra forma era imposible. Básicamente, esa es una pincelada muy genérica de qué es la ideología de género y cuál es el problema que ha impedido discutirla no solo en las universidades, prácticamente en cualquier espacio. Básicamente sería la presentación, mi estimado. Excelente, Alan, pues